37. Aleluya. Alabado sea su nombre. Dios bendiga a los niños, los futuros profetas. Claro, ya comencé. Come. Vamos a empezar en el verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob, ese amén tuvo flojo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano, y el joven estaba con los hijos de Ávila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Siempre hay problemas cuando informamos lo malo. Informaba José la mala fama de sus hermanos. No se callaba, no le gustaba lo mal hecho. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a su hermano, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaban y estaban derechos, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros, o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de esos sueños y su palabra. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos, y nos postraremos en tierra ante ti? Sí, claro que se van a postrar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que son vida, Dios. Gracias, Señor. Tu palabra que lee en el futuro. Tu palabra que nos enseña. Ayúdanos, Dios, a vivirla. Ayúdanos, Dios, a someternos a ella. Ayúdanos, Dios, a creerle a ella. Caminar por ella, dirigirnos por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a predicar bajo el tema, alabanza sea su nombre, de pie por una palabra. Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? De pie por una palabra. De pie por una palabra, o un sueño, o una profecía, o algo que te hayan dicho que no se ha cumplido ni se ha materializado, pero porta una palabra y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos saben lo que es portar una palabra o portar un sueño? Que alguien te reveló. Tú te acostaste a dormir y tuviste un sueño del Creador diciéndote que va a ser profeta, que va a ser evangelista. Un sueño leyendo tu futuro. Es imposible en la actualidad tú pensar cómo se va a materializar ese sueño. Es imposible tú decir cómo lo voy a lograr, pero el que te dio el sueño es fiel para cumplirlo. El que te dio el sueño y la profecía, él sabe mover las piezas para que ese sueño se haga vigente a su nombre. Gloria. Gloria a Dios.
Y por eso yo vengo a recordarte lo que Dios te dijo, o a recordarte cómo Dios te llamó, o a recordarte el sueño que ha tenido, la profecía que ha tenido, el cumplimiento que Dios tiene a través de ti, que no se ha cumplido. Y a su nombre. Gloria. Tienes que pensar siempre en ese sueño. ¿Cuántos están aquí? Amén. No se distraigan. No piensen en maná. Nada más piensen en el mensaje. Espíritu Santo de Dios. Si yo les digo cuánto han tenido sueños, todos me van a levantar la mano. ¿A cuánto Dios le ha hablado? Todos me van a levantar la mano. Lo que yo les puedo decir en cuanto se ha cumplido, quizás la dejan en el suelo. Lo que yo le estoy diciendo es que aunque no se ha cumplido, sigue creyendo que el que te lo dijo es fiel para cumplirla. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. De pie por una palabra. De pie por una profecía. Amén. De pie por un sueño. De pie por algo que te dijeron. Amén. Espíritu Santo de Dios. Todo el que es marcado por Dios para hacer cosas grandes, Satanás se le va a levantar también. Amén. Todo el que Dios designó para cumplir un propósito, el infierno se va a levantar también. Amén. Así. No es de extrañar que los hermanos de José aborrecieran a José. No querían saber de José. Cada vez que José hablaba, le irritaba de la forma que José hablaba. ¿Eso por qué? Es porque José cargaba un propósito del eterno. Y el que no está alineado a propósito eterno, le cae mal al que tiene un propósito eterno. Amén. No me entendieron, lo voy a repetir. Amén. Amén. No se sientan mal porque alguien le diga loco, que no está alineado al propósito. No se sientan mal porque alguien le diga que eres un fanático, que no está alineado al llamamiento eterno que Dios te hizo a ti. La Biblia dice que José tuvo un sueño. A nadie le podemos contar también nuestro sueño. Amén. Porque hay gente que mientras tú estás contando el sueño, ellos están empujando por dentro y diciendo, este tipo está loco. ¿Qué sueño es ese? ¿Acaso va a ser Dios eso con él? Insignificante, torpe, bruto. No, Dios no te llamó a ti, muchacho. Tú te emocionas, no cuentes nada. Espíritu Santo de Dios. Hay sueños que tienes que guardártelo para ti. Amén. Y meterte con Dios. Y decirle entre tú y Dios, Señor, creo ese sueño, creo esa profecía, y voy después de mi sueño, y no hay quien me detenga. Lo agarro, lo arrebato, y es su nombre. De lo que va a hacer, arrebatar el sueño. Porque el sueño de Dios no va a venir a ti así, mira, tómalo, ya lo cumpliste, no. Se va a levantar Satanás y todo el infierno para que no se cumpla lo que Dios te profetizó. Amén. Para que no te cumpla lo que Dios un día te dijo a través de un profeta. Para que no se cumpla lo que Dios un día te dijo a través de un sueño. Ahora tienes tú que tener una relación con Dios, de querer y anhelar que se cumpla lo que Dios te dijo. Amén. ¿Cómo dijeron amén? Amén. Es terrible predicar hoy en día que Dios le profetiza y se le revela al creyente diciéndole, te voy a hacer un adorador, te voy a hacer un evangelista. Y al creyente que le profetizaron lo coge sumiso. Como que Dios no le habló, como que Dios no le dijo nada. Tienen la palabra de Dios en poco. Si Dios te dijo avanza, si Dios te dijo levántate, si Dios te dijo que quiere hacer contigo, agradece que tú estás en la mente de Dios. Amén, gloria a Dios. Se quedan igualitos, varón. Vuelve y Dios le profetiza igualito. Vuelve y Dios le sueña igualito. Dios te va a rechazar y va a levantar otro, Espíritu Santo. Gloria a Dios. De pie por una palabra. Todos los hombres y mujeres que Dios llamó, en el momento que ellos pensaron descarriarse, en el momento que ellos pensaron soltar la toalla, pensaron el sueño, la profecía que Dios le dio. Amén. Amén. Porque el sueño, la profecía que Dios me dio no depende de mi capacidad, no depende de mi situación en la cual yo esté. Puede ser que mi situación sea contraria al sueño que Dios me dio. Dios me está diciendo que lo que estoy viviendo entonces es un episodio, es un capítulo de la película, que ese no va a ser tu final. Tu final va a ser lo que Dios te dijo. Tu
final va a ser lo que Dios te dijo. Tu final va a ser lo que Dios te profetizó. Tu final va a ser el sueño que Dios te dio. La visión que Dios te dio. Amén. Espíritu Santo de Dios. Alabanza sea su nombre. Dios llama al más chiquito de la familia de José. Y me impacta que ni Jacob creyó en él. El padre, el patriarca, el hombre de Dios, el hombre espiritual del momento, el que estaba en la cima, no creyó en su hijo. Eso se está repitiendo hoy en día. Eso se está repitiendo hoy en día. Dios llama a pastores nuevos, los pastores que están en la cima no creen. Dios llama a evangelistas nuevos, los evangelistas que están en la cima no creen en ese evangelista. El Espíritu Santo es el mismo, hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Esta gracia no se para. El Espíritu Santo sigue llamando. Dios le dijo a Elías, mi hijo, yo tengo 700 que todavía no lo he llamado, lo tengo reservado. En pocas palabras, tú no eres la Coca-Cola del desierto, tú eres el único que yo voy a usar. Tengo 700 todavía que no he llamado. Amén. Gloria a Dios. No lo había llamado Dios todavía. Quizás estaban de la edad de esos niños. Y ya Elías era un hombre viejo de 60, 66, profetizando en la cima. Y Dios le dijo, Elías, tengo muchos niños todavía que son profetas igual que tú. Amén. Gloria a Dios. Es para que ellos entiendan que Dios sigue llamando. Es para que ellos entiendan que el Espíritu Santo sigue todavía delegando ministerio. Y que no se meta al celo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y José falló. Eso es lo que pasa a veces, que tenemos un corazón bueno y creemos que todos tienen el corazón como uno. Amén. Tu sueño no se lo diga a todo el mundo. Tu plan no se lo diga a todo el mundo. Que diciéndolo lo van a malquitar. Amén. Que diciéndolo te lo van a contradecir. Diciéndolo te van a tener en poco. Diciéndolo te van a ignorar. Mejor no lo diga. Pero José, un corazón sano. José, que comenzaba a tener experiencia con Dios, tiene un sueño que ataba manojos en el campo y que él ataba manojos y los manojos de sus hermanos se inclinaban a José, dando yo a entender que el grande entre los hermanos iba a ser José, aunque era el menor de la familia, aunque en el momento no tenía autoridad, aunque en el momento no tenía revelación, aunque en el momento no tenía unción. Alabado sea su nombre. Fue el que Dios escogió, fue el que Dios llamó, y al que Dios escoge hay que respetarlo. Amén. Al que Dios llama hay que respetarlo. Amén. Y creer que Dios llamó a su nombre. Gloria a Dios. Y José cuenta el sueño y dice que ataba manojos en el campo y que los manojos de sus hermanos se inclinaban al de él. Y José cuenta ese sueño a sus hermanos y a su padre. Y la Biblia dice que los hermanos, entendiendo un poquito más en el momento, comenzaron a aborrecerle más, comenzaron a odiarle más por causa de su sueño. Pero Dios no se detiene, porque no importa lo que te ignoren, Dios va a seguir revelándote, confirmándote que contigo es que lo va a hacer. Amén, gloria a Jesús. Tuvo un sueño parecido. La luna y las estrellas y el sol y 11 estrellas se inclinaban a José. Y José va donde el padre y le cuenta el sueño a su padre. Padre, tuve un sueño raro que no entiendo. Lo que tú no entiendes ahora lo va a entender en el futuro, Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios te está revelando ahora es la autoridad que va a tener en el futuro. Aleluya. Lo que Dios te está revelando es la riqueza que te va a entregar en el futuro. Lo que Dios te está revelando es el señorío, la autoridad que va a tener en el futuro. Amén, gloria a Jesús. Gracias. En ojo humano no puede, en cabeza humana no puede entrar lo que Dios a veces quiere hacer con nosotros. Amén. O lo que Dios está formando, o lo que Dios está forjando en nuestra mente. Amén. A veces entra. Y a su nombre. Gloria. El sol y la luna, las 11 estrellas, representando a Jacob como líder, la mamá y los 11 hermanos que se inclinaban a José. Amén. Espíritu Santo de Dios. Y comenzó Dios a obrar. Cuando Dios comience a obrar para entregarte lo que Él te profetizó, siempre piensa en la palabra que Dios te dio. Amén. Porque cuando Dios comience a obrar para bendecirte, varón,
las cosas van a comenzar a tornar contraria a lo que tú quieres. Pero cuando las cosas comiencen a presentarse contraria a las cosas que tú quieres, es que te está acercando al propósito, es que te está acercando al llamado. Dios siempre utiliza cosas adversas para forjarte, para formarte. Alabado sea su nombre. A mí me impacta la historia de José, porque José en todo su proceso nunca olvidó el Dios que le reveló. Amén. Gloria a Jesús. José decía, este no es mi final. Cuando yo tenía 17 años, Dios me habló, y yo sé lo que me habló, Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, no es diablo que me mate, no es que me detenga. Hay un sueño, hay una palabra, y esa palabra me mantiene de pie. Cuando estoy débil, pienso en la palabra. Cuando me quiero descarriar, pienso en la palabra. Cuando quiero apartarme, pienso en el sueño, en la profecía que me dio mi Dios. Amén. Gloria a Dios. No fue hombre que me la dio. No fue hombre. Gloria. Gloria a Dios. De pie por una palabra. Amén. El que no tiene una palabra en su simiente anda como un barco a la deriva. El que no tiene un sueño que Dios le dio, cómo Dios lo llamó y qué es lo que quiere Dios con él, anda como barco a la deriva. De cualquier viento se va porque no tiene una palabra. De cualquier trompezón deja a Dios porque no tiene una palabra. Pero el que tiene una palabra, el que carga una promesa, el que carga un propósito, no depende de su fuerza. Hay un propósito en su simiente y a su nombre. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Y el propósito de Dios en un hombre lo hace fuerte. Amén. Amén. Voy a repetir. El propósito de Dios, una palabra germinando en un hombre o una mujer, no hay diablo que lo detenga. Amén. Amén. Lo hace fuerte. Porque la palabra te imparte fe. Y cuando tenga una fe fuerte, cuando tú estés en un escenario que no es el que Dios profetizó, tú vas a seguir avanzando diciendo, no he llegado a mi destino es el sueño que Dios me dio, mi destino es la promesa que Dios me dio, y a su nombre. Gloria. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Me impresiona cómo Dios obra. La Biblia dice que el padre de José hizo una túnica que en vez de dársela a cualquiera de sus hijos, se la dio al que me amaba, se la dio al que tenía la gracia, se la dio al que tenía el llamado. Y esa túnica de colores que según la antigüedad era dada al que iba a ser sucesor, era dada al que iba a ser el segundo príncipe, era dada al que guardaba la palabra, era dada al que los padres veían que eran respetuosos con ellos, era dada al que los padres veían que guardaba la ley de Dios, no era dada un charlatán, no era dada un bandido. Por eso que en la iglesia no podemos dar cargo a gente que no guarde la palabra, no podemos dar cargo a gente que no se someta a la palabra, que no tenga temor de Dios y a su nombre. Gloria. Ush. Y Jacob, entendiendo eso, hizo su túnica. El patriarca del momento, el hombre de Dios, el hombre de la revelación, el que habla con Dios, hizo una túnica. Pero tenía 12 hijos. ¿A quién se la doy? ¿Se la voy a dar al que no me respeta? Ay, santo. Santo Dios. ¿Se la voy a dar al que no se congrega? Ay, Dios mío. ¿Se la voy a dar al que le da lo mismo lo que yo le hablé, lo que yo le profetizó? No, hay que dársela al que se direcciona por la palabra, al que vive por la palabra, al que anda detrás de su sueño. Amén. Gloria a Jesús. Espíritu Santo de Dios. Y Jacob dijo, este José, aunque todos lo odian, aunque nadie cree en su sueño, ese segundo sueño me puso a pensar. 11 estrellas, el sol y la luna, por la luna es mi esposa. Y el sol soy yo, que soy el líder. Y las 11 estrellas son tus 11 hermanos. Y Jacob espiritual, dice la Biblia, meditando él en eso, entendió que José era el del llamado. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué meditaba José? Este muchacho va a ser más grande que yo. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero yo me voy a inclinar a él.
Pero ¿cómo yo no sé? No estoy calculando cómo Dios lo va a hacer. Que venga la profecía y punto. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Jacob el patriarca. Dios le reveló al muchacho que el muchacho iba a ser jefe de él. Ahora hay que esperar cómo Dios lo va a hacer. Jacob sabía que había una profecía. Jacob sabía que había un sueño legal de Dios. Por eso hizo la túnica y se la dio al muchacho. Porque Dios le confirmó en su pensamiento, en lo que estaba pensando, que ese era el hombre de Dios. Amén. Aunque no se veía como hombre de Dios en el momento, algo Dios iba a hacer, algo Dios iba a formar, algo Dios iba a permitir que pase para cumplir su promesa. Amén. De pie por una palabra. Comenzó Dios a obrar. Para Dios obrar en el muchacho, era necesario que los hermanos lo odiaran. Diga conmigo, cuando te odien, es que tiene un llamado. Ay, Dios. Celestial. Diga conmigo, cuando no te acepten en el sistema, es porque no encaja con ellos. Tiene un llamado celestial. Dios mío, Padre, Espíritu gracias. Santo de Dios. Comenzó Dios a obrar lo que Él reveló. ¿Quién reveló? Dios. Dios. Y Él lo iba a hacer. No pertenecía de Jacob ni de su hermano, fue Dios. Ahora bien, al que Dios llama lo pone a sufrir. No se aparten en el primer sufrimiento. No se aparten en la primera prueba. Al que Dios llama, Dios a veces hasta se olvida de él. Para que tus enemigos hagan lo que quieran contigo, para después manifestarse. Y la palabra dice que esa túnica que Jacob le dio a José, el celo de los hermanos se enfureció más. Y lo vieron en el campo. José buscando a sus hermanos, como de costumbre. Porque el padre decía, ve a ver lo que están haciendo tus hermanos bandidos. Ve a ver lo que están haciendo tus hermanos que no tienen temor de Dios. Ve a ver lo que están haciendo tus hermanos. Ahí vuelan un patio ajeno y se roban un toro. Y los pican por ahí y venden la carne. Son bandidos, no tienen temor de Dios. Ve a ver lo que están haciendo. Porque José contaba todo a su padre, conforme a lo que hacía su hermano. Diga conmigo, no se confabulaba. No importara que los hermanos le querían ofrecer algo para que no se lo diga el padre. José decía, yo no recibo nada. Yo quiero estar bien con mi padre. Yo voy a hablar lo que vi, lo que ustedes hicieron a su nombre. Y por eso lo odiaron, pero que me odien a mí también. Que me odien a mí también. Yo voy a hablar lo que la palabra dice. Yo voy a hablar lo que Dios establece por su palabra. No le voy a cambiar, ni le voy a poner, ni le voy a quitar. Es lo que la palabra establece a su nombre. Los hermanos decían, a este es hablador y chismoso. Tenemos que hacer algo con él. No nos permite hacer el mal. Le cuenta todo a nuestro padre. Y su odio crecía más. Pero fue Dios que lo permitió. Dios que lo permitió porque hay una promesa. Amén. La Biblia dice que viendo el hijo de lejos a José con la túnica, se llenaron más de celo y conspiraron una conspiración letal, una conspiración final. Ellos dijeron, de esta no se salva. Ahora estamos lejos de papá, ahora se embromó el chismoso, se embromó santo es el Señor, el que nos chivatea, alabado sea su nombre. Matémosle, echémosle en una cisterna. Gloria a Dios. Sus hermanos conspirarán con él, no se duerman, ministro. Conspirarán con él para matarlo y lo echaron en una cisterna. Pero qué bueno que Dios siempre tiene una luz al final del túnel. Hubo uno de los hermanos que dijo, pero ¿qué ganaremos con matarlo? Es nuestro hermano como quiera. En pocas palabras, nosotros somos los que estamos endemoniados. Nosotros somos los que estamos lisonjeados. Él es el joven de Dios. A él fue que Dios le profetizó. Estamos en contra de él porque Dios le profetizó. Estamos en contra de él porque Dios le llamó. ¿Así está el sistema? Amén. Así está el sistema. Que Dios te llama. Y es mejor que tú no escudes el llamado. Amén. Porque si acude el llamado, tiene a todo el mundo en el enemigo. Porque el llamado es ser cristiano. Si acude el llamado, Dios no te llamó. Te quieren ver derrotado, en derrota, en miseria en Cristo. ¿Y qué amor es ese? Ay, Dios El amor mío. del buen José.
El amor de Satanás que tienen. Y es su nombre. Gloria. Porque mi anhelo es que si Dios te llama, tú crezcas igual que yo. Que si Dios te llamó igual que a mí, tú agarres tu llamado. Que si Dios te llamó igual que a mí, tú perfecciones tu llamado, perfecciones tu promesa. Y es su nombre. Gloria. No quieren que tú caigas para decir, no, Dios no lo llamó. Espíritu Santo de Dios. Y vieron a José de lejos. Matémoslo y echémoslo a la cisterna. Comenzó a obrar el propósito de Dios. El propósito de Dios comienza a obrar contigo cuando comienza a sucederte todo lo contrario a lo que tú quieres. Porque Dios va a hacer que tu corazón se incline a Dios dependiendo de la situación que tú estás pasando. Amén. Amén. ¿Me entendieron? Amén. Y comenzó Dios a obrar conforme a la profecía. Lo echaron en la cisterna. Hubo uno de los hermanos que dijo, no lo matemos, vamos a echarlo en la cisterna, quizá vivirá. La palabra de Dios establece que en ese mismo momento pasaron unos ismaelitas, porque Dios es el dueño de los tiempos. Dios dijo para allá que lo voy a mandar. Lo voy a mandar lejos de papá, lo voy a mandar lejos de mamá. Si lo dejo con estos hermanos me lo matan. Si lo dejo con estos hermanos me entorpecen el propósito. Si lo dejo cerca de papá, no obro como quiero obrar. Voy a permitir que lo vendan como esclavo. Vendieron a José como esclavo. Comenzó el propósito. El ungido de Dios, el que Dios llamó, ahora está huérfano en tierra ajena. Ahora nadie lo conoce en tierra ajena. Santo es el Señor. La Biblia dice que los hermanos cogieron la túnica y la rociaron con un cabrito de sangre para llevársela al papá, para hacerle entender al papá que el muchacho estaba muerto. Hicieron un engaño. ¿Cuánta gente viviendo en un engaño? Creyendo que el engaño que ellos están viviendo, la falsedad que están viviendo, la tienen tapada delante de Dios. Pero que repita conmigo, pero un día Dios va a destapar tu falsedad. Un día Dios va a destapar tu engaño. La Biblia dice que Dios destapó el engaño de los hermanos de José. Amén. ¡Uf! El muchacho le dijeron al padre, padre, una fiera del bosque mató a nuestro hermano. La Biblia dice que Jacob, siendo su presencia aquí, Jacob como era ese el que amaba, la Biblia dice que Jacob lo lloró, Jacob sufrió. Y oigan esto con cuidado, oigan esta revelación. Dios podía mostrarle a Jacob que el muchacho no estaba muerto, ¿sí o no? Amén. Dios podía mostrarle a Jacob que el muchacho, él permitió que lo vendieran como esclavo, mas Dios no le reveló a Jacob que el muchacho estaba vivo, porque Jacob iba a correr de él a buscarlo, y no era el tiempo de Jacob socorrerlo, no era el tiempo de Jacob ayudarlo. Cuando tiene un llamado, nadie te va a ayudar. Cuando tenga un llamado, todos te van a dar la espalda. Es el llamado. Amén. ¡Uf! Gloria a Dios. Si Jacob sabe que el muchacho es esclavo en tierra amalecita, Jacob sale corriendo a buscar a su hijo. Más dice la Biblia que Jacob, llorando el muchacho, día y noche, él dijo, descenderé enlutado al Seol. En pocas palabras, voy a morir anciano con este dolor de que perdí a mi hijo. Voy a morir con luto. Y Jacob, con ese sufrimiento, ni aun así Dios le dio el sueño que José estaba vivo. Amén. Porque hay promesas que Dios lo va a cumplir por encima del sufrimiento, Amén. por encima de lágrimas. Tú pidiendo una cosa y Dios diciendo, no es esa cosa que voy a hacer contigo, es esta y punto. Jacob sufriendo, pensando que José estaba muerto, más José vivo y coleando, aunque sufriendo por otro lado. ¿Están aquí? Si no paro. Pero denme 15 minutos más termino. Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jacob fue esclavo, pero la gracia estaba con él. Y donde José llegaba, todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. Y la palabra de Dios dice que llegó a un hombre llamado Potifar y todo lo que hacía José era prosperado. De tal manera que Potifar entendió que en este muchacho había una gracia, que en este muchacho había un llamado, porque él tenía muchos trabajadores, pero nadie
él en su reino, Espíritu Santo de Dios. De tal manera que el Potifar lo puso como jefe de todo menos de su esposa. Amén. Diga conmigo, Satanás va a querer apagar tu gracia. La mujer dijo, pero este es el hombre del momento, con este que quiero acostarme, con este que tengo que acostarme, un hombre joven, vigoroso, pechudo, santo sea el Señor, rubio con los ojos de colores, el mejor puesto, lo tiene mi esposo. La mujer del jefe se enamoró del muchacho. Así mismo fue. Diga conmigo, hay cosas que no la va a permitir, Amén. porque hay una promesa. Dios permitió una calumnia de que el muchacho, dice la Biblia, un día que el palacio estaba solo, entró por el palacio como buscando algo, y la mujer dice que lo jaló para su habitación, y más el muchacho no dejándose persuadir de ella, dice la palabra que le dejó la túnica en la mano. Cuando le dieron esa noticia al faraón, no había más evidencia que es verdad que quería que violarla, que es verdad que quería secuestrarla, porque la evidencia está que la mujer tenía la túnica en la mano y en la habitación, pero fue ella que lo jaló, pero no había nadie, era una cosa de ella y Dios. Mas ella supuestamente salió ganando en la calumnia. Ay, 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 ay. Gloria a Jesús. Cuando te calumnien y tú sufres calumnia, sufre callado, que es el propósito. Amén. La Biblia dice que agarraron a José en la cárcel. Por causa de esa calumnia, lo metieron en la cárcel. Ahí en la cárcel también la gracia de Dios está con el muchacho. Quiero llevarle esta historia hasta el final. Ahí en la cárcel también está con el muchacho. Y yo me imagino a José siempre diciendo, pero ¿cómo es que tú lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo es que yo voy a ser rey de mis hermanos, de mi padre? ¿Cómo va a ser? Si mira, me meten en la cárcel por calumnia y ahora en esta cárcel todo el mundo se ha olvidado de mí, floratero en tierra ajena. No tengo un pariente que me ayude. El que confiaba en mí era Faraón y está en contra de mí, santo sea el Señor. Cuando te dejen toda la gracia no te ha dejado. Cuando te dejen todo el Espíritu Santo de Dios no te ha dejado. Cuando te dejen todo, santo sea el Señor, su presencia está contigo. Amén. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Y José sufriendo todo eso. Sufrió la calumnia de los hermanos, ahora sufre una calumnia de la mujer de Potifar. Y Potifar, supuestamente al que él era fiel, que se recordaba, que hablaba con él, también lo manda a la cárcel sin causa. Ahora José está en la cárcel, santo es el Señor, pero había algo, que todo lo que él hacía prosperaba, que tenía una voz de autoridad, tenía una voz de líder, santo es el Señor, y a su nombre. Gloria. Diga conmigo, Dios va a obrar Dios va a obrar a tu favor, a tu no importando tus circunstancias. Amén. En aquellos tiempos dice la palabra que un copero del hombre principal del mundo, el que le brindaba el vino a la mesa, y un panadero que le ponía los panes a la mesa, al rey, hicieron algo, fallaron y lo metieron a la cárcel. Y tenían muchos años en la cárcel ya. Y también llega José. José no sabe del asunto. José no sabe, no hay quien cierre. Y cuando Dios cierra, no hay quien abre. Había una llave que podía sacar a José de la cárcel para convertirlo en un antes y un después. Amén. Gloria a Dios. Había una llave que podía transformar a José en un antes y un después, que más nunca iba a ser preso, más nunca iba a ser calumniado, porque llegó el momento. Amén. Llegó el momento de la profecía, llegó el momento de la palabra, llegó el momento de que se va a cumplir en ti lo que Dios te dijo cuando tenía 17 años. Ya el muchacho no tenía 17 años, ya él tenía 30, 13 años sufriendo, 13 años lejos de papá, 13 años lejos de mamá, santo sea el Señor, mas la presencia no lo dejó solo. Diga conmigo, llegó el momento. Llegó el momento. Diga conmigo si llegó la hora. Si llegó la hora de que Dios cumpla en mí lo que me profetizó. La Biblia dice que el copero tuvo un sueño. Dice que él se veía dándole de nuevo
la copa al faraón como de costumbre. La palabra de Dios dice que José le interpretó el sueño y le dijo: mira, el sueño que tuviste es este. Santo es el Señor. Entre 3 días faraón te va a mandar a buscar y te va a restituir en el puesto. Era algo, aleluya, fuera de lo natural, porque cuando un faraón da una orden, nadie la puede quitar sino el mismo faraón. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios dice que a los 3 días viene de parte del faraón los mensajeros del faraón diciendo que suelten al copero. ¡Uf! Y sacaron al copero como el muchacho había revelado. Alabado sea su nombre. Aconteció que el panadero tuvo un sueño. Decía que él tenía el canasto de pan en la cabeza y que las aves de los cielos venían y se posaban en el canasto y comían. Santo es el Señor. Y el panadero, viendo que José interpretó el sueño del copero, dice: yo quiero que tú me interpretes el sueño, que tuve un sueño, santo es el Señor, tuve un sueño que las aves de los cielos comían en el canasto que tengo en la cabeza con mis panes. José le interpreta el sueño. José le dice: mira, el sueño que tuviste es este. Dentro de 3 días, santo es el Señor, a ti te van a sacar de aquí y te van a acordar. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Y esos pajaritos que tuviste comiendo los panes en tu cabeza son las aves del cielo que van a comer la carne de tu cabeza. Gloria a Jesús. El hombre se enojó porque la gente quiere que le profetice lo bueno. Hay que profetizar lo que Dios dice. Amén. Se enojó, pero dentro de 3 días le dijeron: muchachos, venimos a buscarte. El faraón dice que a ti te ahorcan hoy. Gloria a Jesús. Pasa el tiempo. Y la Biblia dice que pasando el tiempo, entonces el faraón tuvo un sueño. Porque Dios va a mover las piezas grandes para hacer cosas grandes a tu favor.